Frecuencias Aurora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencias Aurora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencias Aurora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá en colaboración a través de CIMAC Radio. En esta emisión conoceremos la trayectoria de Jaramar, cantante y compositora mexicana que con más de 40 años en la música ha logrado llevar su voz a distintos escenarios del mundo. Después de formar parte de los grupos Escalón y Ars Antigua, comenzó su carrera como solista, con la cual ha logrado generar más de una decena de álbumes. Y en 2016, junto con el Cuarteto Latinoamericano, fue acreedora a Latin Grammy por su material El Hilo Invisible. A continuación escucharemos Ay, linda amiga de su disco Entre las penas y el gozo. Muchísimas gracias, Jaramar, por estar en Frecuencias Aurora, un espacio dedicado para hablar sobre la música creada por mujeres. Y bueno, pues estuve leyendo un poco sobre ti, sobre tu carrera, sobre tu vida. Me encantó una frase en especial, porque siento que es como lo que engloba, de tu biografía en la página que dice: este es el relato de un viaje que aún no termina. Cuéntame un poco de por qué el viaje está tan impregnado en tu vida. Para empezar, yo vengo de una familia muy particular. Mis papás eran artistas, entonces crecí dentro de ese mundo con una idea muy clara de lo que significaba vivir con un proyecto de vida vinculado al arte, ¿no? Eso lo vi. Yo, hija única, dos papás con personalidades muy claras, ligadas a su trabajo. Su vida era su trabajo, ¿no? Sí entendí muy pronto el enorme compromiso que significaba dedicarte a esto, lo complicado que era, pero sobre todo las altas expectativas que yo tenía que tener con respecto a un trabajo vinculado con la actividad artística. De hecho, yo estudié diseño probablemente porque no me atrevía. Después, tiempo después dije, bueno, ¿por qué no me metí a la Escuela de Artes Plásticas? Yo quería dibujar, pintar. Probablemente mi vida no habría sido la misma. Creo que fue la mejor elección lo que hice, porque eso me permitió estudiar fuera de México y alejarme de mis papás, que eran personalidades, pues, que me estaban marcando muchísimo. O sea, yo iba a ser bailarina, porque mi mamá era bailarina, ¿no? Empecé a estudiar danza desde chiquita y estaba en la carrera de danza de Bellas Artes. A los 17 tomé la muy sabia decisión de dejar eso, porque me hacía sufrir más bien, y no era lo mío. Mi abuela paterna fue mi maestra de canto desde muy chiquitita. Yo nunca contemplé la carrera de cantante hasta que dejé de bailar y me regalaron una guitarra y empecé a cantar y dije, la razón por la que yo bailaba era por la parte expresiva, ¿no? Lo que encontré a través de la voz fue que podía yo conectarme con el mundo, que me permitía expresarme y hacer un contacto con los demás que era poderoso. Tuve que reunir el valor, ¿no? Yo era terriblemente, no introvertida, sino la gente me daba miedo a mí, ¿no? Era muy insegura socialmente, era hiperexigente conmigo misma en la escuela y mucha dedicación, ¿no? Yo quería distinguirme porque ese era el ámbito en el que me sentía segura. En el ámbito social yo era cero, no le sabía a ese mundo. Cantar me permitió vincularme con el resto del mundo, de la gente. Sí tenía yo claro por mis papás que el trabajo artístico es un proyecto de vida, no es un trabajo. Esto es mi vida, esto es lo que me va a guiar, lo que me va a dar dirección en la vida, lo que me va a hacer ser mejor persona. Y en Guadalajara, que llegué como diseñadora, lo primero que hice fue buscar dónde cantar y con quiénes cantar. Y mi trabajo en el diseño muy pronto se convirtió en algo que me apasionaba, que era el trabajo de ilustración y de dibujo. De hecho, yo creo que en los años 80 era yo más conocida como pintora que como cantante casi, ¿no? Aquí en el medio cultural. Ya cuando empecé con mi trabajo como solista, le ganó el tiempo la música le ganó a la pintura en tiempo de dedicación, ¿no? Es un viaje de exploración, es el escenario, el trabajo escénico, lo que
en lo que está centrado mucho mi trabajo en la música. Es porque es el momento en el que puedo hacer la conexión con los demás, pero es en el escenario donde todo se transforma, donde yo exploro, donde yo crezco artísticamente y donde yo me exploro a mí misma. También esto de separarnos de padre, de madre, es muy difícil, ¿no? A veces ni siquiera nos damos cuenta, aunque salgamos de la casa, quizá no nos damos cuenta de este hilo que nos conecta, ¿no? Y cómo hemos crecido para ser casi igual a ella o a él. Algo que me llamó la atención y que me gustó muchísimo fue que en el concierto que diste en Colima, mencionaste el arte transforma la realidad. Entonces platícame un poco, tú viniendo de una familia de artistas, ya explorando, conociendo a más personas, cuéntanos cómo ves esto de que el arte transforma la realidad. Por principio de cuentas, la actividad artística yo siento que es una actividad de alto riesgo, porque no conoces el camino, no hay un camino trazado que puedas seguir. Vas descubriéndolo sobre la marcha, porque el día a día del trabajo artístico también es un explorar en territorio desconocido. No sabes, cuando yo empiezo un proyecto, no sé si lo voy a poder terminar. No sé hacia dónde me va a llevar. Puedo tener una idea vaga, siempre tengo una idea, ¿no? Hacia dónde quiero caminar, pero es en el proceso de irlo desarrollando que yo voy descubriendo hacia dónde me lleva y de qué se trata. Yo no sé de qué voy a vivir en 6 meses también, ¿no? No tienes una carrera con metas muy claras que vas ascendiendo, ¿no? De puestos y sabes que te vas a jubilar y sabes que en 20 años vas a poder vivir de tu pensión. No, aquí no existe. Entonces, si te dedicas a esto, estás asumiendo. Eso por fuerza te hace valiente. Te va haciendo tener menos miedo a correr riesgos, a atreverte, porque de eso se trata. Y el hecho de que seas valiente y de que corras riesgos, quiere decir que te atreves a cambiar la vida, a cambiar los rumbos, a comunicarte de nuevas maneras, a ser una mujer líder de proyecto que compone y que dice cosas y que habla de sí misma, habla de zonas oscuras de su ser que de por sí requiere cierto valor, ¿no? Por otra parte, en la actividad artística trabajas con materias dúctiles. A mí no me interesa la voz bella, la voz perfecta, la voz así. Eso no es lo que a mí me interesa. Me interesa una voz que dice, que comunica, que toca. Y para eso yo la trato como una materia maleable, transformable. La música es eso. Es como arcilla a la que vas dándole forma. Y así es la vida, así es la realidad. Podemos manipularla, podemos moldearla, podemos transformarla. Entonces, por eso yo siento que los artistas son seres súper poderosos y por eso yo quería ser artista, porque transforman la realidad. La prima vez que te viví de tus ojos. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Escuché una entrevista que te hizo Rita Abreu y me gustó muchísimo cómo dijiste que te diste cuenta que tu voz era totalmente tuya y que te pertenecía, que era una herramienta de expresión que salía de ti misma y que te permitía existir de una manera que no lo habías experimentado antes. Y para mí esto de poder expresar, poder hablar, poder cantar, usar la voz como esta herramienta es muy valioso, ¿no? Esta parte tuya ya de cantante, antes el haber tomado esta decisión de dedicarte a algo que realmente te llenaba, pues es un paso que das también para la autonomía, para la independencia, que es una lucha constante en la historia de la mujer. Cuéntame un poco, ¿cómo es que llegaste a usarla para los cantos sefaradíes? Yo creo mucho en la intuición y en los accidentes. Yo ya cantaba cuando descubrí la música antigua. Cuando abracé
la voz como vehículo de expresión mío personal, así como tú dices, que era mío y nada más mío, y no se parecía a nada de lo que hacían mis papás. En aquella época lo que yo cantaba era canto nuevo, ¿verdad? Era lo que se cantaba, la nueva canción latinoamericana, y me parecía importante y tenía contenido y todo, ¿verdad? Un amigo de mi padre, que trabajaba en museos, también hacía teatro y vivía en Guadalajara. Cuando llegué a Guadalajara, pues la comunidad cultural era bastante chica. Entonces, pues pronto, pues ahí él me vio cantar y conocí a gente que yo empecé a conocer y nos veíamos a veces. Entonces, un día me dijo, voy a montar una obra de teatro español de Valle Inclán. ¿Por qué no montas un programita de canciones españolas, pues afines, canciones antiguas, para que abras tú el programa de la noche y luego la obra, ¿no? Él me prestó discos. Entonces yo, con un absoluto desconocimiento del género, escogí las que me gustaron. Por eso digo, yo creo en la intuición y creo en los accidentes. Fue totalmente accidental. Invité a un como se requería tener más habilidad guitarrística de la que yo tenía, invité a un amigo que tocaba para que me acompañara y fue un éxito. El público que me solía escuchar, porque lo presentamos en un centro cultural donde yo solía cantar, y entonces me decían, ¡qué bárbara! Es que eso te sale súper bien, te queda súper bien, tu voz es otra cantando esto, ¡wow! Tienes que seguir cantando esto. O sea, los chavos que me oían cantar canto de nuevo me decían eso. Entonces, yo lo seguía haciendo. Y lo presenté varias veces allí con ellos. De hecho, hay una anécdota chistosa. Una de las primeras veces que presentamos esto, la obra de teatro, estaban los folcloristas en Guadalajara. Y René Villanueva me dejó un recado de que por favor lo buscara. Iban a estar todavía como 2 días más en Guadalajara, que lo buscara. Lo busqué y me ofreció chamba en los folcloristas. Pero fue una amistad súper importante, o sea, los conocí. No dejé de cantar esto y al poco tiempo me descubrió el mundo de la música antigua. Estaba como en una especie de boom en Guadalajara, empezó a haber un festival de música medieval y renacentista, había un par de grupos importantones en Guadalajara de música medieval y renacentista, entonces me empezaron a invitar como invitada a cantar. Entonces allí amplié mi repertorio. Creo que fue muy afortunado que mi acercamiento fuera así, de una manera intuitiva, no académica, porque entonces yo encontré mi manera de cantar estas canciones. Al explorar en tu discografía, yo también me sentí en un viaje porque, bueno, me iba encontrando con canciones que me iban ubicando en ciertos lugares y fechas. Y curiosamente yo había conocido la de Durme, Durme con Rita Guerrero y su ensamble Galileo. Ajá. Y a mí lo que se me hizo también curioso fue que cuando exploré la vida de Rita Guerrero, resulta que ella sale de Guadalajara para la Ciudad de México para encontrar nuevas oportunidades, y tú llegas a Guadalajara de la Ciudad de México y encuentras oportunidades. Entonces, toda esta trayectoria que me has contado como mujer, como artista, que ha tenido una trayectoria en la música de 40 años, pero en el arte pues mucho más. Cuéntame un poco cómo ha sido este camino siendo mujer, siendo artista. Digo, tienes un background que te respalda muy, muy grande, pero de todas maneras has logrado hacerlo por tu cuenta. O sea, desde tomar la decisión de no voy a ser bailarina. ¿Cómo ha sido esta parte de tomar estas riendas de tu vida? Vengo de una familia de mujeres poderosas, de mujeres fuertes, o de mujeres, sí, de mujeres que a veces le fallaban y a veces no, pero que intentaban hacer cosas, ¿no? Mis papás afortunadamente se divorciaron muy pronto, cuando yo tenía 7 años, por fortuna, porque mi papá era el de la personalidad más impositiva, más muy clavado en su vida, así. O sea, la prioridad en su vida era su trabajo profesional y todas sus cosas, pero sí tenía una manera, era alguien controlador, ¿no? Que
tenía, alguna vez me dijo, yo tenía un proyecto, si hubieras vivido conmigo, yo te habría podido hacer como yo había soñado que fueras. Yo dije, Dios mío, te la libré, ¿no? Yo tenía un proyecto para ti. Y bueno, sí teníamos choques a veces, aunque fue importantísimo en mi vida. Él me mostró el mundo del arte, de la pintura, todo, aprendí enormidades de él, pero sí, fue como importante alejarme. Y mi mamá era como más distraída, estaba como si fuera en una nube todo el tiempo, ¿no? Pero sí me dejaron muy claro, bueno, por una parte que se esperaba bastante de mí, especialmente de mi papá, pero por otra que yo podía hacer lo que se me pegara la gana. No había un rol esperado de mí, ligado al hecho de que yo fuera mujer. Y mi papá se me lo dijo claramente cuando yo era chica, no tienes ni que casarte ni que tener hijos, ¿eh? Pero sí tienes que hacer algo. Entonces, por ese lado, no tenía miedo de que el ser mujer me fuera a impedir nada. Y sí, me quedé en Guadalajara, al revés que Rita Guerrero. Yo conocí a Rita, muy chica ella, porque yo conocí a su familia aquí, ¿no? Pero para mí también fue una decisión de independencia quedarme en Guadalajara. Era una forma de estar lejos de mi familia, de tener un mundo que fuera mío. Había una comunidad artística creciendo e interesante aquí. Y sobre todo, y eso fue como que muy pronto lo descubrí, me iba a dar una independencia artística. Yo no quería ser parte de la bola de cantantes que estaban surgiendo y que competían entre ellos. Yo aquí, nadie se parecía a lo que yo hacía. Yo estaba haciendo algo que no se parecía a lo de nadie. Y yo iba a tener una independencia, pues yo era de la Ciudad de México, mi familia estaba allá, tenía gente, mi gente estaba allá. A pesar de que yo mantenía una conexión, un lazo, para mí la Ciudad de México era un espacio conocido y era como un reto. Van a ver que se puede hacer un proyecto brillante, de excelencia, sin necesidad de estar allá. Y claro que me va a costar más trabajo porque voy a tener que estar yendo, pero pues ya ves, o sea, el primer disco lo grabamos con dos folcloristas que me conocían, conocí a gente de los medios, gente de artistas también, entonces era muy bien, yo acá, desde acá, voy a crear todo esto y voy a llevarlo a otros lados y van a ver que va a ser igual de bueno que lo que están haciendo allá. Y la independencia artística también estaba vinculada a que yo he sido siempre una artista independiente y me he vinculado con proyectos independientes como sellos discográficos independientes. Estaba suficientemente segura de mi trabajo. Y al contrario, aquí me ha costado más trabajo convencer a la gente de aquí. Es mucho más fácil llegar al público de la Ciudad de México que a veces a la gente de aquí. A pesar de que ya tienes muchos años viviendo ahí. Eso es, y que todos me conocen. ¿Y crees que le pueda pasar a cualquier persona o tendría que ver un poco la cuestión de ser mujer? Es posible y no, digamos que los obstáculos que he vivido por el hecho de ser mujer son obstáculos autoimpuestos. Abrazas mi árbol dormido. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Gracias por seguir en Frecuencia Sorora. En el bloque anterior escuchamos La Noche del álbum Diluvio de Jaramar. Siempre he trabajado con hombres. Pocas veces sí ha habido, ¿no? Mujeres como parte de mi equipo de trabajo. Te cuento, cuando empecé mi proyecto como solista, que tomé la decisión, ya, y va a ser con este material y esto, a los dos músicos que invité eran los dos músicos en los que más confiaba, que decía, ellos me pueden ayudar a darle forma a esto. Uno era el que era mi marido y otro era el director del grupo de música antigua con el que yo cantaba, ¿no? Cuando fui con el director del grupo, me dijo, ¿pero con quién lo vamos a hacer? Así como que tienes a alguien que sí sepa. Dije, sí, ya le dije a Alfredo, pero tú no te preocupes, yo sé cómo, sí, ya tengo la idea en la cabeza. Siempre y cuando estuviera alguien más, él aceptó. Y mi marido
Se la pensó mucho. Estoy muy ocupado, estoy en esto. Hasta que yo le dije, ya, tienes que hacer esto conmigo y lo vas a hacer, y sí. Y fue hasta el momento en que vieron la reacción, pero yo decidí, y desde un inicio las decisiones las voy a tomar yo. Poco a poco empecé a tener colaboradores que no dudaban de eso, y eso me dio seguridad. Eso ha sido importante. Probablemente sí hay escepticismo. Fíjate que tal vez sí, porque soy mujer. Pero es algo que yo no distingo así claramente, porque no me frena, porque yo sigo haciendo las cosas. Gracias a que mi entorno cercano cree absolutamente en mí. Y tengo el respeto de dos de las personas que más admiro en el mundo, que son mis hijos. Son artistas súper, súper talentosos, ¿no? Se dedican a la música. Son mis socios, son mis colegas, somos colegas en la música, y me han reiterado vez tras vez el respeto y la admiración, y cómo soy un referente. Entonces, eso me da certeza del camino. Y una enorme responsabilidad, ¿no? Porque si la mar fuera de tinta. Y este poder que tienes de tomar la decisión y de seguir adelante. Y justo lo que dices, o sea, el entorno es también muy importante para que tengamos esta seguridad. Digo, en general, como personas, pero ahorita pensando como mujeres, también es lo que nos ayuda a seguir creciendo, ¿no? Uno de mis colaboradores importantes fue alguien que ha sido mi productor, que es un gran amigo. Quise conocer hace, no sé, como 15 años, porque me interesaba. Yo no tenía ya productor ni nada, ni disquera, y él era como el genio creativo de una disquera independiente que estaba surgiendo, que era Discos Intolerancia, muy importante en el ámbito de la música independiente en México. Jerry Rosado, el que era productor y director, y yo quise conocerlo, me lo presentó un amigo músico, empezamos a trabajar juntos, y fue a partir de que él me produjo un disco, y ha producido mis discos desde entonces, de que fue Diluvio, que perdí miedos. Él me ayudó a no tener miedo en el estudio de grabación, a acercarme al trabajo de una manera más arriesgada, a darme cuenta de que podía yo ser incluso mejor y más arriesgada de lo que yo había imaginado en un inicio, pero sobre todo me dejó muy claro el proceso de transformación que implica el camino artístico. Él me dijo muy al principio mira, yo no acepto ningún proyecto, yo no me involucro con ningún proyecto que no sienta que me va a llevar a un lugar donde yo no he estado antes. Para mí es necesario que me enseñe algo nuevo, que me ponga en un punto de la vida nuevo. Y yo dije, por fin alguien dice tan claramente algo que yo hacía de una manera intuitiva, pero que no había verbalizado así. Y después de que hicimos Diluvio, TV UNAM hizo un documental súper bonito, que si no te lo has encontrado en YouTube, te lo recomiendo, sobre mi carrera, que se llama Ruta de Viaje hacia un Diluvio. Está ahí en mi canal de YouTube. Hicimos un DVD que lo contiene. Y ahí sale Jerry diciendo algo que le agradecí tantísimo. Lo fueron a grabar a él, lo entrevistaron. Yo no estuve ahí cuando dijo eso, pero después lo vi, verbalizó algo que es tan importante para mí. Me dijo que algo que admiraba mucho en mí, lo que dijo es algo que admiraba mucho en mí, es que yo era alguien que aún no había decidido quién era, pero que a pesar de esto, claramente iba yo siendo. Entonces es como, nunca estás terminada, nunca eres una versión definitiva, pero en cada momento vas siendo, y el seguir siendo te va llenando de capas nuevas y de matices, y eres capaz de dar más, de entregar más, de hacer cosas más completas en la vida. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora.
Y bueno, justo con Diluvio, hablando de ese disco, que fue un gran paso también porque ahí ya empezaste a cantar tus propias composiciones, ¿no? Sí, Fue sí. el paso, otro importante para tu carrera. Y yo quería ir un poquito antes con Nadie creerá el incendio. Es un álbum en donde rescatas poemas de escritoras. O sea, esta parte también tuya, ¿no? De visibilizar el trabajo de las mujeres. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso lleno de poesía, de Sí. Pita Amor, de Enriqueta Ochoa, de Sor Juana. O sea, cuéntame un poco cómo lo decidiste. Sí, fue un proyecto que reunió varias cosas que me importaban muchísimo. Por una parte, el trabajo con la poesía, era muy cercana a mí, la palabra, ¿sí? Por otra parte, la voz de mujeres, ¿no? Y como muchos de mis proyectos, llegó por accidente. Carmen Villoro, poeta, es mi amiga mía. Y un día que nos vimos, que estábamos tomándonos un café y platicando, ella me platicó que la habían justo en esos tiempos invitado a hacer una antología, una editorial. La invitó a hacer una antología de poesía de mujeres. Pero era una antología de poesía femenina del siglo XX, mexicana, erótica. Y le dije, wow, ¿sabes qué, Carmen? Eso haría un disco maravilloso. Y me dijo, te paso todo el material, todo lo que voy reuniendo. Yo para entonces ya tenía textos era parte de los materiales que había reunido para discos anteriores, que tenía guardados ahí de mujeres. Y tenía un libro de poesía medieval femenina anónima que tenía unas cosas maravillosas, textos que eran parte de cancioneros, pero que era poesía femenina. Y por supuesto que quería hacer algo más. Ya había hecho cosas de Sor Juana, pero quería hacer algo más. Entonces, muy bien. Entonces, a partir de lo que me dio Carmen, que ella además me dio textos suyos que no iban a estar en su antología, reuní una serie de textos posibles. Me senté con Alfredo, que era mi director musical y todo. A ver, ¿qué te parece? Vamos viendo con qué se puede trabajar. De esto hicimos una selección de cuáles iban a ser, pero que iba a ser como un acto narrativo, así, ¿no? Del medievo al siglo XX. Y así nació Nadie creerá el incendio, que me parece que tiene una fuerza particular, y fue emocionante trabajar con textos de amigas mías, ¿no? De Carmen, de Silvia Eugenia Castillero. Realmente me parece importante hablar sobre cómo el arte puede ser subjetivo. La persona que está creando seguramente tiene una intención, pero el espectador es como, bueno, es que en este momento me está dando algo, ¿no? Y justo en la canción de Polvo, o sea, pensando en esta cuestión de las mujeres, en todo lo que estamos luchando, me gustó, me causó algo si bien naciste apacible, viviendo te has desquiciado. ¿Cómo puede causar algo Pita Amor, ¿no? Me envuelve el polvo y me inquieta. ¿Por qué vendrá de tan lejos? O sea, podría hablarse de esta lucha, no sé, a mí me movió, me conmovió pensando en toda la violencia que se puede sufrir, que sigue existiendo, que no se ha ido, que por más que se hagan escritos y escritos y escritos por siglos, ahí está. ¿Qué te mueve? ¿Qué sientes con esta canción? ¿Cómo lo vives? Y bueno, también supe que estuviste en el 2012 en una presentación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Y ahora, en 2022, estuviste en el festival Nosotras Somos Memoria. Siempre ha sido importante para mí vincularme con movimientos o con esfuerzos que dan voz a los que no la tienen. Durante muchos años estuve muy cerca de Amnistía Internacional, el que fue director ejecutivo de Amnistía era muy amigo. Entonces él me involucraba y me invitaba y iba a los informes. En muchos de mis conciertos había una mesa de Amnistía allí, ¿no? He estado cerca de gente vinculada a los estudios de género y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la violencia que todas las mujeres, en mayor o menor medida, hemos sufrido. Existe como parte de la vida, aún para personas como nosotras, que
que nos sentimos fuertes, que podemos hablar y que tenemos estrados y que tenemos una vida que nos ha fortalecido, ¿verdad? Para poder enfrentarnos a todo. Digo, hay tantísimas mujeres mucho más vulnerables que nosotros. Es por eso que en mi música me lo ha preguntado también, que por qué mis canciones están cantadas desde el punto de vista, desde la voz de las mujeres. Igual en mis pinturas y en mis dibujos aparecen mujeres. ¿Por qué no sacas hombres? ¿No? Bueno, pues porque yo soy mujer. Y porque hablo desde dentro de mí. Hay gente, hay compositores o hay gente que escribe, gente que puede hablar mucho desde afuera, ¿no? O también me han dicho, ¿por qué no hablas de los eventos políticos o sociales? ¿Por qué no se siente un contenido político en tus composiciones? ¿Cómo que no? Pues es que de alguna manera sí, ¿no? Al hablar de mi interior, del interior de las mujeres, del dolor, de la oscuridad, de la búsqueda de luz, eso es una postura política también, ¿no? Sí está, cada quien lo vive de acuerdo a sus propios mecanismos de expresión, ¿no? Su propia búsqueda. Para mí es muy importante en mi trabajo artístico mantener muy claras las partes oscuras de la vida, mantener clara la existencia de esa parte oscura en mi vida, en mi persona, mis miedos, mis dolores, mis pesadillas, porque eso me hace tener también la claridad de que puedo aspirar a la luz, ¿no? Es como sentir que puedo lanzarme al vacío de la vida, ese vuelo sobre el precipicio que es el vivir cotidianamente, porque siento que vale la pena tratar de desplegar las alas y volar, ¿verdad? Pero tienes que estar consciente de ese abismo y tienes que estar consciente del dolor y de la tristeza y de la soledad y de la oscuridad para sentir que hay momentos de luz, a ver esos claroscuros. Entonces, ese vínculo con esas partes, poder hablar de ellas, poder explorarlas, poder conocerlas, le da verdad a todo lo que hago yo. Sí, como y no importa de dónde salió, no importa de dónde me sale eso a mí. Lo que importa es que tú, como tú decías de la canción Polvo, lo que importa es que alguien más pueda sentirse tocado en función de su propia búsqueda. Claro. Pues muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, en dónde podemos encontrar tu música. Todos mis discos están en plataformas digitales, todas las plataformas, Spotify, iTunes, Amazon, YouTube, ustedes busquen, hasta en Shazam, y busquen y encontrarán. Estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, ¿qué más hay? Twitter. Búsquenme como Jaramar y allí apareceré. Yo atiendo directamente mis redes sociales, entonces por allí pueden preguntarme, platicar, comentar, compartir, por supuesto. En mi canal de YouTube, si ustedes van a él, encontrarán algo que me encanta, que son los documentales que hemos hecho, como el documental sobre El Hilo Invisible, este disco que fue como una joyita que nació con tan buena estrella, del 2016, nuestro disco de Latin Grammy, que es así como wow, inesperado, pero es un disco muy bello. Hicimos un documental, está súper bonito, hay videoclips, está ese documental de Ruta de Viajes en Diluvio que me gusta porque realmente hablamos todos de qué se trata esto, de la música que hago. Entonces, pues allí es la forma, es la maravilla, ¿no? Del internet y las redes sociales, que sí permiten un acercamiento que difícilmente se lograba antes. Muchísimas gracias, Jaramar. Gracias, Stephanie, por esta plática y por este espacio y por tu interés. Terminaremos con Polvo, de Jaramar. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio.
Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.